Existen antiguas canteras en varios lugares de la Tierra. Una de las mayores es el Baray Occidental en Camboya, que ahora es un embalse, aunque la mayoría son canteras de piedra o romanas. No se observa que la historia oficial reconozca lugares de antiguas y además gigantescas extracciones donde no vivían culturas densamente pobladas con muchas ciudades. En una nota de uno de los grupos dedicados a la historia alternativa se muestra la coordenada del lugar. Esto está al norte del río Yenisei en Tuba. Parecería que no hay nada especial, una cadena montañosa gira, bueno, aunque sea a 90 grados, un juego de la naturaleza, nada fuera de lo común. Pero al noroeste se puede ver otra plataforma de forma rectangular. Parece que las montañas fueron cortadas o excavadas, como si en algún momento le interesaron a alguien. Miremos este lugar en el mapa. El tamaño de la excavación es de 14 por 12 kilómetros y el tamaño del apéndice rectangular es de 3 por 2.8 kilómetros. El geofísico Nikolai Andreyev, quien posee una tecnología propia de teledetección por imágenes satelitales, ha encontrado y luego confirmado más de un cuerpo mineral o fuente de agua de este tipo. Resulta que él ya conoce este lugar y lo describió así. Las líneas azules delinean los focos de intrusión de fluidos profundos que formaron aquí varios yacimientos. Las líneas de color violeta indican los depósitos de hidrocarburos. Los contornos de los cuerpos minerales están marcados con líneas de color naranja. Las líneas de color dorado muestran los contornos de placeres aluviales y las colas de placeres primarios de oro. Aquí solo se muestra un yacimiento con más detalle. Todos los demás focos tienen el mismo conjunto de elementos. Aquí, dentro del área despejada, incluyendo el apéndice en la esquina noroeste, hay un grupo de 5 grandes yacimientos de minerales sulfurados. La limpieza de esta área se hizo a finales del siglo XV, pero algún cataclismo global que ocurrió en ese momento impidió que se completara este grandioso proyecto para nosotros, que para esa civilización antigua que pereció entonces era algo común. Si consideramos la magnitud de la roca procesada y aceptamos esta información, ¿quién hizo tales excavaciones enormes y quién vivía aquí? Probablemente los habitantes de Tartaria, dirán quienes conocen la historia alternativa. Incluso en la historia moderna hay muchos pueblos, escitas, sus descendientes, la cultura de Andronovo, Afanasievskaya, Tashtipskaya y otras. De ellos quedaron artefactos y se pueden ver en los museos locales del sur de Siberia. El Valle de los Reyes en Tuvá cuenta con cientos de túmulos excavados, saqueados y vírgenes. En ciertos lugares aún hay excavaciones, especialmente muchas en los siglos XIX y XX. En el túmulo Arsán II hallaron 20 kilos de adornos, 9.300 monedas y muchas cuentas de oro. Algunas joyas están en el Museo de Tuba, en Kizil, y otras en el Hermitage. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pudieron los nómadas, según los historiadores, dedicarse a un procesamiento tan global del mineral y a una extracción de oro a tan gran escala? Miren su nivel de habilidad y sus joyas están al nivel de las modernas. Y siempre nos dicen que las culturas y civilizaciones antiguas eran tecnológicamente atrasadas. Quizá en parte las tecnologías eran artesanales como en nuestros pueblos, pero no se les puede llamar atrasadas. No sorprende que los escitas conocieran un dispositivo tan básico como la bomba, y entonces las montañas podían ser erosionadas con un dispositivo que llamamos monitor hidráulico. El río Yenisei bombea y envía agua a las montañas cercanas. Como las montañas eran jóvenes, muchas rocas no estaban compactadas ni petrificadas, por eso se erosionaban mucho. Por cierto, los antiguos romanos conocían esta tecnología, pero los historiadores dicen que ellos usaban el agua de un lago entre las colinas. Y esta mina de oro romana llamada Las Médulas se encuentra en España. Por su escala, esto se asemeja al trabajo de los hidromonitores. Es evidente que los escitas estaban lejos de ser solo nómadas, o no eran solo nómadas. Al parecer eran habitantes de una de las provincias, la llamada Tartaria. Y por la cantidad de objetos de bronce encontrados, especialmente hachas, eran hábiles metalúrgicos, no solo joyeros. Me enviaron un enlace sobre un hallazgo interesante hecho por una persona observadora y capaz de hacer las preguntas correctas.
Durante años, los habitantes locales han visto el artefacto misterioso, pero nadie pregunta qué es. Información del autor del hallazgo. Ayer pasé con mi perro por nuevos lugares. En concreto, el territorio de una pequeña mina abandonada desde la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y cerca del edificio de la mina por todas partes hay montones de piedras como estos. Diámetro mayor a 2 metros, el material parece arenisca, no es concreto. Ciertas piedras tienen una parte superior más pequeña cubierta de dientes variados, como engranajes. Algunos ejes tienen una ranura tipo bobina y dientes ondulados con dibujos extraños. Las piedras claramente fueron creadas no solo en la época soviética, sino incluso antes. Origen natural, lo descarto. ¿Cuántos años pueden tener? ¿Cómo los hicieron? ¿Quién los hizo? ¿Para qué fines los fabricaron? ¿Qué herramienta, en teoría, es siquiera capaz de trabajar la piedra de esa manera? ¿Cómo los trajeron a este claro? ¿Con qué se pudieron transportar en absoluto? La primera idea es que los discos de piedra son piezas para las muelas de un antiguo molino de agua, ya desaparecido, apiladas en una pila, y algo impidió que se convirtieran en productos terminados. ¿O es una rueda de piedra para una carreta cuando trillaban la cosecha colocada en círculo como este tipo? Parece lógico, pero lo que delata estas piedras es la estratificación por las vetas blandas de las cuales el monolito se destruyó rápidamente. Pudo haberlo hecho tras funcionar poco tiempo, se habría desmoronado en el disco. Otra suposición, aquí, a principios del siglo XX, había exactamente 2 molinos de vapor de molienda gruesa y otras producciones, incluyendo la producción de cal quemada, que antes de la calcinación necesitaba ser triturada de alguna manera. Esto también lo confirma la información de la descripción histórica de este lugar, la escala de la infraestructura durante la extracción de carbón a principios del siglo XX, Mina, presidente de la Sociedad Franco-Rusa. Pero si observamos en detalle estas piedras en forma de disco, veremos qué es ese gorro decorativo con algún ornamento al lado de los discos de piedra. Y por qué dentro, uno de los segmentos entre estas capas no está roto y tiene formas cilíndricas regulares, pero de menor diámetro. También se ven marcas con una secuencia clara, como la de un engranaje. Evidentemente fue hecho a propósito, pero ¿para qué? Es posible que realmente fueran engranajes para dar mayor fuerza de fricción a las correas de transmisión en el molino, para que no resbalaran. Las piedras más grandes aumentan la velocidad angular de toda la estructura. El metal era caro, así que los ingeniosos dueños de los molinos de cal probablemente usaban estas piedras. Además, su inercia permitía suavizar las cargas sobre las máquinas de vapor o el accionamiento hidráulico cuando bajo el molino caían piedras grandes o duras de cal. Barato y eficiente. No requiere reservar 3 o 5 veces más potencia en el motor de vapor ni en la fuerza del río. Pero entonces, ¿cómo cortaron este cilindro de piedra? Porque está hecho claramente de una sola pieza de roca, pero no de granito. Un canto rodado de granito, también hay que transportarlo y procesarlo durante mucho tiempo. Probablemente los usaban para la parte de trabajo del molino. En los comentarios supusieron que si hay minas de carbón aquí, perforaban hasta las capas y hacían túneles para que los mineros bajaran y subieran el carbón. Las minas también necesitan pozos de ventilación en capas con mucho metano y otros gases explosivos. Usaban equipos similares a la perforación moderna con diamante y coronas que formaban un testigo, pero de tamaño mucho mayor. En Wikipedia alguien dijo que los testigos de 3 metros de diámetro quedaron de los años 60 y son de la construcción de un pozo de ventilación. Si buscas fotos de minas de carbón abandonadas en el Donbass, verás un ejemplo. En el pozo colocaron anillos de concreto enlucidos, probablemente con impermeabilizante de cemento. Todavía existen de esos en nuestros días. Aquí otra observación. La piedra está cubierta con un compuesto rojo, granito geopolimérico para resistir el desgaste. Esto evita que las correas se desgasten rápido, esos grandes volantes y poleas primitivas. Pero eso es solo una versión. Entonces llegamos a la conclusión, o es una receta de piedra artificial que ya se conocía en los años 60 del siglo XX o son mucho más antiguos. La forma irregular de los grandes volantes muestra que solo se usaban para la inercia. El desequilibrio al girar lento no afecta mucho y no causa vibraciones en el eje.
En general, la conclusión intermedia es la siguiente: perforaron el pozo. Esto fue a principios del siglo XX. El núcleo se utilizaba en los mecanismos del molino, como volante que aumentaba la rotación mediante transmisión por correa con gran inercia, sin requerir un motor potente. Aquí están las brocas modernas de núcleo de gran diámetro. Estas brocas podían fabricarse desde principios del siglo XX. Un disco de metal resistente, brocas en el perímetro, accionamiento para máquina de vapor y elevación con cabrestante también a vapor. En el material, huellas de maquinaria minera en las paredes de una antigua cantera de alta montaña en Japón. Se mostraron extrañas marcas en las paredes de una antigua cantera en la península de Bozo, en Japón. Son idénticas a las huellas en las paredes de las cuevas y grutas de Langyu, en China, que también son hechas por el hombre. Las huellas se parecen a las que deja la maquinaria minera moderna, por ejemplo, en las minas de extracción de sal. Vamos a ver otras dos canteras en Japón, de las que ni siquiera los habitantes locales saben, y pensar con qué herramienta o equipo se podrían haber dejado esas marcas en la piedra. Ambas canteras están en el sur de la península de Izu. La primera es la fortaleza subterránea Maruyama. De inmediato llaman la atención las excavaciones multinivel con extrañas marcas en forma de rayas, dentro de las cuales se pueden ver surcos en forma de espina de pescado. Hay analogías. Marcas similares se observan en minas subterráneas modernas de sal, donde los surcos los deja el equipo de excavación. Estas mismas marcas aparecen en los pasadizos estrechos de la cantera. ¿Cómo funcionaba el equipo en esas condiciones? ¿Era pequeño, compacto o incluso manual? Las rayas en las paredes tienen un radio definido. Al extraer piedra manualmente con herramientas primitivas, no tendría sentido ni sería posible dejar rayas repetitivas de un ancho específico. El equipo moderno de minería, al extraer sal, tritura las rocas hasta convertirlas en grava y piedras. Si antes hicieron lo mismo en esta cantera, ¿para qué necesitaban la grava y por qué la extraían así? ¿No había una ladera más cerca de la ciudad? ¿Por qué era necesario entrar en la montaña justo aquí? Parte de la excavación está cubierta de grandes piedras. Se sabe que la explotación en la cantera se llevó a cabo en los siglos XVIII y XIX e incluso hasta mediados del siglo XX. En general, los restos apilados parecen un derrumbe hecho a propósito para impedir que los curiosos entren más profundo en las excavaciones. Se puede suponer que aquí no extraían piedra, sino un material plástico del que formaban bloques para las paredes de los palacios. La roca se endurecía por el dióxido de carbono del aire, pero lentamente. Este efecto también ocurre en los concretos modernos con cemento Portland. Los antiguos sabían que la montaña era una masa plástica expulsada de la tierra durante una catástrofe tectónica. Su superficie se había petrificado y formaba una cáscara, pero en el interior todavía había rocas plásticas. Tal vez solo un poco suelta, como arcilla algo seca. Probablemente extraían la roca en masa o piedras pequeñas, luego la compactaban en moldes o encofrados en los muros, como la mampostería poligonal en Perú. Los bloques se endurecían convirtiéndose en piedra común. Y de otra manera no se puede explicar la transformación de la roca en grava, ya que la maquinaria minera tritura la roca, no corta bloques. No se observan huellas rectangulares de corte de bloques en las paredes y bóvedas de la cantera. Pero hay otra cantera en la península de Izu que se encuentra cerca de las playas de Yumigahama. Y aquí vemos exactamente lo mismo. Este es el principio de extracción de roca con un pasaje estrecho hacia la propia cantera. Las mismas huellas y surcos en las paredes. Al principio uno podría pensar que es el mismo lugar, pero luego, al observar las fotos, encontramos diferencias. Los japoneses, antes de cualquier restricción de movimiento, eran una de las naciones que más viajaban. Sin embargo, en su país existen sitios tan interesantes como las atracciones turísticas famosas. Valdría la pena explorarlos, aunque sea a nivel aficionado.